Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Sí, está hermoso todos los fenómenos de las auroras boreales que hemos estado viviendo en esta semana. Sin embargo, lo que nadie te dice de la tormenta solar lo vamos a platicar aquí en tu canal Noticias con Conciencia, dando paso al nuevo mundo y viendo las cosas desde otra perspectiva. Te recuerdo que mi nombre es Janine y te doy la bienvenida a mi canal. Si es que tú todavía no nos sigues, por favor, quédate al final y si te late la información que aquí compartimos contigo, pues síguenos, comparte y comenta. Si tú ya lo haces desde hace mucho, pues muchas gracias, como siempre. Y efectivamente, pues, ¿qué es lo que debemos de tomar en cuenta a la hora de estar escuchando en las noticias de esta tormenta solar? En la mayoría de los casos dicen que nosotros como humanos no tenemos que hacer nada. Y esto no lo avisaron con el suficiente tiempo, ni tampoco le hicieron el suficiente ruido como para que nosotros estuviéramos alertas, atentos y nos protegiéramos. Así que escucha, porque eso de que no tenemos nada de qué preocuparnos los seres humanos no es del todo cierto. Y es que esta semana el Sol ha estado lanzando llamaradas de gran actividad, pero no es algo, digamos, inesperado, según lo explican los científicos. Es algo común, pero es algo inusual la cantidad y la magnitud de este hecho. A medida que el Sol se acerca al punto álgido de su actual ciclo solar, nuestra estrella se vuelve cada vez más dinámica. Cada 11 años aproximadamente, la ardiente esfera experimenta periodos de baja y alta densidad, baja y alta actividad, que se asocian con el número de manchas solares en su superficie. Estas regiones oscuras, algunas de las cuales pueden llegar a ser más grandes que la Tierra, son impulsadas por los campos magnéticos del Sol que cambian constantemente. Es increíble esta actividad que está teniendo ahora el Sol y aunque sí ocurre cíclicamente cada 11 años, es cierto que el grado de lo que lanza el Sol cambia en cada ciclo. En el transcurso de ese ciclo solar, el Sol pasa de un periodo de calma a un intenso y activo. Durante el pico de actividad llamado máximo solar, los polos magnéticos del Sol se giran. Así es, hay un cambio, hay un movimiento muy importante con los polos. El Sol se volverá a la calma después, durante lo llamado mínimo solar. Así que tomemos en cuenta estos dos nombres, máximo solar y mínimo solar. El máximo solar se producirá entre mediados y finales del 2024. Escúchalo bien. Y esta es la parte en donde yo me pregunto, ¿por qué no fuimos informados correctamente y difundieron esto con anterioridad? Ya que es cierto que aparentemente estas actividades solares, esta tormenta solar, no tiene repercusión a nivel humanos. Eso no es del todo cierto. Así que el máximo solar se producirá, como ya dijimos, a mediados, es decir, ya empezó. Lo empezamos a ver este mayo y durará más de lo que esperamos, porque esto algunos científicos dicen que hasta finales del 2024, pero otros científicos dicen que un máximo solar puede durar años. El ciclo solar actual, conocido como ciclo solar 25, y acuérdate que en nuestro canal nada es casualidad y a todo le ponemos mucha atención. El ciclo solar 25, ¿qué significa este número? Si lo reducimos a un solo dígito, como marca la numerología Pitágora, 2 más 5 nos da un 7. El 7 es un número que nos llama a la parte más espiritual del ser humano. Es un número divino, es un número que nos conecta con la divinidad. Nos pide que vayamos cada vez más hacia adentro, a ver nuestra alma, a ponerle atención a nuestra alma. Y el número 7 nos recuerda la importancia
de vivir esta divinidad, cada quien a la manera que desee, con las creencias que tenga, sin embargo, no olvidarte de ello. Así que no es casualidad que este ciclo solar es el 25 y esté teniendo tantas repercusiones y tanta energía solar. Este ciclo solar 25 ha estado lleno de actividad más de lo esperado. Los científicos del Centro de Predicción Meteorológica Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, llamado así por sus siglas, NOAA, allá han rastreado más manchas solares que las contabilizadas en el pico del ciclo anterior, hace 11 años. Dice aquí un científico, Mark Misch, no hay dos ciclos solares iguales. Él es científico investigador del Centro de Predicción Meteorológica Espacial. Este máximo solar es el equivalente meteorológico espacial de la temporada de huracanes. Es como cuando vemos las mayores tormentas. Pero a diferencia de la temporada de huracanes, que dura unos meses tan solo, el máximo solar dura años. Y yo quiero que pongamos atención a eso, porque no nos están diciendo todo. Checa las noticias generales. Te vas a dar cuenta que te dicen que esto durará una semana, que esto solamente fue la semana pasada, que esto durará solamente este periodo de mayo. Y eso no es verdad. Esta tormenta solar, el máximo solar, durará años. El aumento de la actividad también ha incluido fuertes erupciones solares y eyecciones de masa coronal a grandes escalas. Se forman nubes de gas ionizado llamados plasma y campos magnéticos que brotan de la atmósfera exterior del Sol. El material enviado a toda velocidad lejos del Sol durante las eyecciones de masa coronal pueden llegar a la Tierra, como lo vemos aquí, entre 30 y 72 horas después, provocando tormentas que afectan a los satélites y crean corrientes eléctricas que pueden también provocar daños a la atmósfera superior. Esto porque viajan a través del suelo y pueden tener un impacto leve, pero un impacto en las redes de energía eléctrica. Y esto tiene todo el sentido porque sí hemos recibido noticias de que se vieron estos hechos, hubo efectos en las partes electrónicas, también hubo en la energía eléctrica en algunos estados de Estados Unidos fallas. De hecho, la empresa de Elon Musk también reportó que uno de sus satélites se estaba debilitando por estos efectos de la tormenta solar. Estos fenómenos también provocan apagones de radio e incluso suponen un riesgo para las misiones espaciales tripuladas. El aumento de la actividad solar, como las eyecciones de masa coronal, también provoca auroras que danzan alrededor de los polos de la Tierra. Y estas aureolas, conocidas como auroras boreales o auroras australes, son las que hemos estado viendo en estos días, en donde todo el mundo sale a mirarlas, a fotografiarlas y se sorprenden porque los colores son preciosos. Sin embargo, de eso no solo se trata esta tormenta solar, eso es como la parte bonita, pero hay más que debemos de tomar en cuenta. Cuando las partículas energizadas de las eyecciones de masa coronal alcanzan el campo magnético de la Tierra, interactúan con los gases de la atmósfera para crear luces de diferentes colores en el cielo. Pero si esto ocurre, también esto debe tener un efecto dentro, sobrepasando la atmósfera. Así que la pregunta es, ¿por qué no nos lo dijeron antes? ¿Por qué no lo difundieron lo necesario para prepararnos? Así que si tú saliste a la calle en estos días y estuviste viendo las auroras boreales y fotografiándolas y creyendo que era un gran espectáculo, que no te hacía ningún daño, es probable que hayas captado toda la energía de esta tormenta o que la estés captando porque recuerda que esto no ha finalizado. ¿Qué significa entonces? La mayoría de las personas aquí en el planeta Tierra
No tendrán que hacer nada, dijo Rob Steinburg, científico del Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA. O sea, ellos están diciendo que no tenemos que hacer nada, que no debemos protegernos, que no es necesario. Vamos a ver más a fondo lo que significan estas tormentas. Primero, magnetismo. ¿Qué es el magnetismo? Es un fenómeno físico por el que los objetos ejercen fuerza de atracción o repulsión. Literalmente, como lo hace un imán. Así, por eso se llama magnetismo. Magneto. ¿Ok? Y esta atracción o repulsión lo hace con fuerza sobre otros materiales. El único imán natural conocido es un mineral llamado magnetita. Sin embargo, todos los materiales son influidos en mayor o menor forma por la presencia de un campo magnético. Tomemos eso muy en cuenta porque de alguna forma está rodeada la Tierra de esto y tiene mucho que ver con todo lo que ocurre en la Tierra. El geomagnetismo se ocupa de todos los aspectos del campo magnético de la Tierra, también llamado campo geomagnético, que rodea a nuestro hábitat en forma de magnetosfera. Aquí lo vemos. Eso que ves afuera de la Tierra, alrededor, en los dos lados, porque si tú te fijas, está el norte, el sur, ahí están los polos, y vemos cómo estas ondas abarcan toda la Tierra. Pues a esto se le llama magnetosfera. No podemos detectar el campo geomagnético de ninguna manera y para estudiarlo se necesitan mediciones instrumentales como registros continuos o estudios específicos. Según National Geographic, las tormentas solares o geomagnéticas constituyen un fenómeno astronómico que se produce cuando una significativa emisión de partículas energéticas y radiación electromagnética, esa es la palabra que quiero que escuches, radiación electromagnética que viene del Sol. Entonces incide sobre la atmósfera terrestre y su campo magnético. Si son energías radioactivas, eso significa que tiene una repercusión también traspasando la atmósfera. Claro que debe tenerlo. Vamos a ver qué entonces significan las tormentas solares. Los efectos de las tormentas solares de gran intensidad como la que estamos viviendo en este momento no se limitan solo a la tecnología. También pueden generar corrientes eléctricas que dañan infraestructuras de metal en la Tierra, afectando redes eléctricas y vías del tren. Entonces, si esto puede generar corrientes eléctricas que dañan la infraestructura de metal en la Tierra, afectando redes eléctricas y vías del tren, quiere decir que sí traspasan la atmósfera. G5 es el nivel más fuerte de tormenta geomagnética. En una escala de G1 a G5, pueden ocurrir problemas generalizados de control de voltaje y problemas del sistema de protección, eso advirtió la NOAA. Algunos sistemas de red pueden sufrir un colapso total o apagones. Los transformadores pueden sufrir daños. Así que hubo un apagón en algunas zonas de México y la gente pensó que era la energía eléctrica, simplemente la compañía de luz, pero puede que no, puede que haya tenido efectos por esta tormenta solar. Ahora, ¿cómo entonces afecta a la salud humana? La principal amenaza para la salud humana durante una tormenta de sol proviene de la radiación ionizante, un tipo de energía que puede dañar las células y el ADN. La exposición a altos niveles de radiación ionizante puede causar una serie de problemas en la salud, incluyendo enfermedad por radiación. Los síntomas por la enfermedad por radiación incluyen náuseas, vómitos, fatiga, diarrea y en casos graves puede alterar el ritmo cardíaco, el sistema nervioso, la frecuencia cardíaca y la presión arterial del cuerpo, así como algunos accidentes cerebrovasculares. ¿Te das cuenta? ¿Y eso nos lo dijeron? No.
¿De dónde he sacado esta información? De una investigación acerca de estos efectos que pocos han podido comprobar, pero que sin embargo hace falta más estudios para que puedan asegurarse de que es cierto que no nos afecta. Pero de hecho, ellos mismos se contradicen. Escucha esto. Al respecto, el físico Dale E. Gary, de la Universidad de Ciencias y Tecnología de New Jersey, quien ha investigado los efectos de estos fenómenos sobre la salud humana, indica que existen efectos potenciales para la salud de cualquier persona expuesta a esta radiación de alta energía. Pero, fíjate cómo se contradice. En realidad, estamos protegidos porque estos rayos son absorbidos por nuestra atmósfera. Ok, entonces, ¿entendiste lo que él dijo? Dijo que claro que existen efectos potenciales, pero a la vez no, porque estamos protegidos por la atmósfera. ¿Cuánto daño le hemos hecho a nuestra atmósfera? A nivel medioambiental, tú y yo sabemos que nuestra atmósfera ha sufrido grandes daños por las emisiones de carbono. Así que, ¿tú crees que verdaderamente nuestra atmósfera nos está protegiendo de la misma forma que nos protegió hace muchos años? Es probable que no. El daño climático, el daño que ha recibido nuestra atmósfera, puede estar causando que estas radiaciones sí nos alcancen. Así que, ojo con esta información que te estoy compartiendo. ¿Cuánto dura la tormenta solar? Ya lo dijimos. Unos dicen que durará años un máximo solar, pero otros dicen que puede durar hasta finales de este 2024. Así que, ¿a quién le hacemos caso? ¿Cómo hay tanta disparidad de información entre el mundo científico? ¿Cierto? Lo importante es que mejor tomemos nuestras precauciones. No te expongas a gran tiempo en el sol. Protege tu piel con los mejores productos de protector solar de alta capacidad. Es importante que lo tomes en cuenta. Sobre todo, cuidar a los niños. Cuídales su piel. A veces pensamos que como son niños, su piel está pues más potente o más segura. Y eso no es cierto. Los niños tienen una piel tan suave que al contrario, debemos de sobreproteger esa piel. Así que ponle mucho bloqueador solar a tus pequeños y no olvides de hacerlo primero contigo, porque si tú estás bien, tus hijos también lo están. Vamos a ver entonces que desde otra perspectiva, viendo las cosas desde otra perspectiva, ¿qué es esto del significado de aurora boreal? Vamos a hacerlo por partes. Una aurora. ¿Qué es esto? Tan hermoso que se ve, ¿cierto? Normalmente sabíamos que esto lo podíamos disfrutar en el Polo Norte, ¿es cierto? Todos sabíamos inconscientemente, o bueno, a nivel histórico, que una aurora boreal la puedes disfrutar en el Polo Norte, y es cierto. Ahora, ¿qué significa aurora? Pues significa eso, polar. Significa polaris, el polo. ¿Y qué significa boreal? La zona norte. Entonces, aurora boreal junto significa polo norte. ¿Sabías eso? Bueno, ahora, ¿qué es? Es un fenómeno en forma de luminiscencia que se observa con más facilidad en el cielo nocturno, generalmente en zonas polares, aunque puede aparecer en otras zonas del mundo durante breves periodos. Entre comillas, tormentas geomagnéticas. Una tormenta solar puede provocar auroras boreales en diferentes partes del mundo que no son comunes. ¿Cómo ocurrió en estos días? Muchas culturas atribuyen a este fenómeno luminoso un gran valor, interpretándolo como una expresión de la armonía cósmica, la presencia de fuerzas divinas o incluso como un puente entre lo material y lo trascendental. ¡Qué hermoso! Ojalá pongamos atención a lo que otras culturas toman como simbolismo de este fenómeno. Las tormentas, ¿qué significan?
A nivel espiritual, siempre han sido símbolo de cambios. Cualquier tormenta, símbolo de transformación, de destrucción para la renovación, de hacer limpieza y purificación que son necesarias. El sol representa al Padre. Muchas veces decimos muchas frases que vienen del sol. Brilla como un sol. O después de la tormenta siempre sale el sol. ¿Has escuchado esas frases? Bueno, pues porque el sol tiene un simbolismo también muy espiritual que representa al Padre principalmente. El sol representa simbólicamente la fuente divina del Espíritu Santo. Si nos imaginamos a nosotros mismos como espejos que pueden reflejar la luz del sol, se hace muy evidente que aunque nunca podamos llegar a ser ese sol o ese Dios, siempre podemos esforzarnos por reflejar mejor su luz. Resumiendo, por ejemplo, sus atributos en dos polaridades esenciales, el sol es fuego y es luz, calor y resplandor, amor e inteligencia. También importante, protección y guía. El sol es una guía. También podría considerarse, siguiendo las tradiciones espirituales de la humanidad, que el sol físico es reflejo de un sol metafísico o espiritual que trasciende el cosmos. A lo largo de la historia, el símbolo del sol ha seguido siendo una representación poderosa y universal de la vida, la energía y la espiritualidad. Sin el sol, una planta no puede ser. Así que fíjate la importancia de su presencia. En muchas culturas y sistemas de creencias muestra su significado duradero como símbolo de esperanza, renovación y divinidad. ¿Qué significa el sol para Dios? Vamos a ver el significado bíblicamente. En Reyes 23:11, en el lenguaje metafórico de las Escrituras, el sol es emblemático de la ley de Dios. Escuchemos bien. Es emblemático de la ley de Dios. En Salmos 19:7, de la alegre presencia de Dios, habla ese salmo. El sol es la alegre presencia de Dios. En el Salmo 84:11, de la persona del Salvador. En Juan 1:9 y en Malaquías 4:2, el sol nos habla de la gloria y la pureza de los seres celestiales. En conclusión, esta tormenta solar nos recuerda que Dios está enviando su fuerza, su mensaje a la tierra de la necesidad de cambio, de vivir espiritualmente y de tenerlo en nuestros corazones. Así que estos fenómenos ocurran ahora, en estos tiempos de tantos cambios, pero también de tanta oscuridad que la tierra está viviendo, es porque nos está hablando, es un recordatorio de lo que necesitamos saber y, por supuesto, practicar. Recuerda quién eres. Recuerda que lo más importante es tu alma y lo que vino a hacer a este planeta. Vivir a través de la divinidad, a través de la espiritualidad, siempre va a ser mucho mejor que totalmente solo quedarnos con nuestro ego, ser materialistas y olvidarnos de la presencia que nos creó. Así que hasta aquí nos quedamos. Te recuerdo que estás en tu canal Noticias con Conciencia, dando paso al nuevo mundo y viendo las cosas desde otra perspectiva. Mi nombre es Janine. Me da mucho gusto que estés aquí, que te hayas quedado hasta el final, que recuerdes la importancia de saber esta información que te acabo de compartir, que compartas, que comentes y nos vemos en otras noticias. Hasta la próxima. Chao.